Hola amigos. En Estados Unidos empiezan a despertar a la realidad absurda a la que sus autoridades han llevado a su pueblo. Las voces críticas contra sus políticos brotan por todo Estados Unidos. Ahora es cuando las ciudadanías de la OTAN han comenzado a coger conciencia de que están a las puertas del Averno, arrastrados por personas como Victoria Nuland, una odiadora compulsiva de todo lo ruso, y Fourier del golpe de Estado de 2014 en Maidán, para que a los nazis no les faltaran bocadillos. Dice que los objetivos militares en Crimea ya son objetivos legítimos, expresó este jueves la subsecretaria de Estado de Estados Unidos Victoria Nuland, en una entrevista concedida al Laboratorio de Ideas Carnegie Endowment. No ha tardado en ser contestada. María Zaharova, que le ha dicho a Nuland: su pueblo se ríe de ustedes y ustedes siguen soñando con derrotar a Rusia, y ahora piden al régimen de Kiev que lance un ataque contra Crimea, declaró la portavoz de la Cancillería rusa. Es mejor que se ocupe de los globos blancos y los ovnis. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, le aconsejó este viernes a la subsecretaria de Estado de Estados Unidos Victoria Nuland a ocuparse de los problemas internos del país norteamericano en vez de alentar al régimen de Kiev a que lance un ataque contra Crimea. Desde luego yo creo que lo de la OTAN ya no hay por dónde cogerlo, todos han perdido el control. Ahora por ejemplo, el ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, transferirá a Ucrania medios de protección contra armas nucleares, biológicas y químicas, que se incluirán en el sexto paquete de ayudas a Ucrania, avivando así el pánico. Y encima dice que es menos propagandístico que los tanques, pero también es más perturbador, comentó Guido Crosetto. Pero esta gente no se pregunta siquiera, ¿por qué Ucrania pide este tipo de protección, cuando existe ya el antecedente de que Ucrania ya ha utilizado armas químicas en esta guerra? ¿Pero en manos de quién estamos? No sé si considerarán que de verdad van a ganar la guerra filosófica, algo que dudo. A estas alturas de la película, las guerras se libran para agotar los recursos de sus participantes, no solo los militares y económicos, sino también ideológicos. Y en este terreno esta guerra ya la tiene perdida a la OTAN, a los ojos de todo el mundo que han colonizado a lo largo de la historia, o sea, todo el planeta, porque todo el mundo ha sido víctima de la globalización colonizadora del neoliberalismo feudal occidental. Los propios estadounidenses comienzan a darse cuenta de que se quedaron dormidos al comienzo de la Tercera Guerra Mundial desatada en Ucrania con la intervención activa de Washington. El ex marine estadounidense John Dugan, respondiendo a la pregunta de si sus conciudadanos entienden qué papel desempeñó la Casa Blanca en la crisis de Ucrania, respondió que es terrible que sus conciudadanos hayan comenzado a despertarse justo ahora. Dugan agregó que la prensa todavía está restringiendo la difusión de información veraz sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Pero también hay canales independientes a través de los cuales los estadounidenses se enteran del estado real de las cosas. Desde luego no sé cómo interpretar la frase, justo ahora, ¿querrá decir cuando ya no tiene remedio? También el economista Mikhail Kazin habló sobre esto, y dijo que el liderazgo actual de los Estados Unidos de América va a debilitar drásticamente su influencia sobre una zona muy vasta del planeta. Según él, el principal objetivo de Estados Unidos para los próximos años será deshacerse del exceso de lastre que el sistema liberal global que Estados Unidos ha venido construyendo diligentemente en todo el planeta desde la década de 1910. Ahora, cuando el país se encuentra en un estado de profunda crisis, ya no puede permitirse sostener toda la gigantesca estructura ramificada del globalismo, que ha crecido mucho en las últimas décadas. Ahora Estados Unidos tendrá que reducirse a su alianza del AUKUS. Según Kazin, esta alianza es exactamente la única para la que los estadounidenses tendrán suficiente dinero en los próximos años. En este sentido, el experto pronosticó una fuerte rendición de las posiciones estadounidenses en muchas regiones del mundo. Sin una modernización a gran escala de la producción militar, Estados Unidos no podrá competir en igualdad de condiciones con Rusia y China, explicó. La capacidad industrial podría ser el talón de Aquiles de Estados Unidos en la implementación de la Estrategia de Defensa Nacional de Washington, escribe un especialista en el Washington Post. Por el momento, señala,
Las fábricas estadounidenses están fabricando municiones y otros productos militares sobre la marcha. Pero esa es una receta para el desastre en el campo de batalla, como se está viendo en la crisis de Ucrania. El equipo debe estar listo mucho antes de que la amenaza se vuelva inminente, concluyó el analista en el Washington Post. Yo, por lo que estoy observando, y después de los sabotajes en los Nord Stream, lo que creo, es que Putin está frenando todo lo que pueda la destrucción de Occidente por si aún son capaces de reflexionar. Rusia sabe que el potencial de la flota rusa es tan grande, que incluso puede aislar a Europa de las comunicaciones estadounidenses saboteando los cables submarinos, solo necesita las órdenes políticas. Si Putin diera la orden, la Marina rusa puede atacar todos los centros de petróleo y gas entre Europa y los Estados Unidos. ¿Qué sería de Occidente sin comunicaciones ni petróleo? ¿Alguien nos lo imaginamos? Como he dicho antes, en Estados Unidos algunos ya le ven las orejas al oso. He leído un artículo en el dailyreconing.com, escrito por James Rickards, que lo resumo aquí. Las demandas de Ucrania a los Estados Unidos, el Reino Unido y el resto de la OTAN, de armas avanzadas para luchar contra los rusos no conocen límites. Occidente comenzó suministrando a Ucrania dinero en efectivo, inteligencia y armas antitanque como el misil Javelin. Pronto estuvimos suministrando artillería de largo alcance, drones y más efectivos militares. A medida que continuaron los avances rusos, Zelensky exigió y obtuvo baterías antimisiles Patriot que pueden destruir los misiles rusos entrantes. La artillería estadounidense estaba dirigida a la Crimea rusa. Varios drones atacaron dentro de Rusia bases aéreas sensibles con armas nucleares cercanas. La próxima demanda de más armas involucró tanques avanzados que están en proceso de ser suministrados por Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Polonia. En el último movimiento, que no sorprende, Ucrania ahora exige aviones de combate F-16 de los Estados Unidos, uno de los aviones más avanzados del mundo. Pero Rusia tiene el sistema de defensa aérea más sofisticado del mundo, y es muy capaz de derribar F-16 en grandes cantidades. Biden ha negado la solicitud de Zelensky, solo de momento, pero previamente descartó enviar tanques antes de finalmente ceder. Lo mismo probablemente sucederá con los aviones, pero no cambiarán el rumbo contra Rusia. Una vez que estos sistemas avanzados demuestren que no pueden ayudar, ¿cuál es la próxima demanda de los ucranianos? Rusia puede escalar tan rápida y letalmente como Estados Unidos. Todo este escenario es una marcha larga y lenta, hacia la guerra nuclear, o hacia la desintegración completa de Ucrania. ¿Alguien en Estados Unidos está realmente preparado para esto? Se pregunta el articulista. Estados Unidos no pondrá fin a las entregas de armas, porque Joe Biden tiene miedo de quedar mal, y sus asesores más cercanos, como Victoria Nuland, tienen un odio irracional hacia Rusia y son belicistas totales. Ahora podemos agregar un nuevo peligro, el resultado de la desesperación. Este es el hecho de que los propios Estados Unidos pueden ser los mayores perdedores de la guerra. A medida que Ucrania desaparece bajo un ataque ruso masivo, Estados Unidos desesperará cada vez más. Su credibilidad está en juego después de comprometer tanto dinero, material y peso moral para la defensa de Ucrania. La administración Biden esencialmente ha convertido la guerra en Ucrania en una crisis existencial para Estados Unidos y la OTAN, cuando nunca debería haberlo hecho. Ucrania nunca ha sido un interés vital de Estados Unidos, pero la guerra también es existencial para Rusia y no se rendirá. Estados Unidos, ¿simplemente va a levantar las manos y conceder la victoria rusa? La OTAN puede de hecho desintegrarse ante un fracaso tan espectacular. Entonces, probablemente duplicaremos la apuesta. Tal vez un Biden desesperado ordene tropas en el oeste de Ucrania como un amortiguador contra una toma completa del país por parte de Rusia. ¿Puedes imaginar lo que podría salir mal? Esa situación puede convertirse rápidamente en una guerra directa entre Estados Unidos y Rusia en lugar de la guerra indirecta que es ahora. El pueblo estadounidense y los inversores en particular no están preparados para nada de esto. También la revista Newsweek se pronuncia sobre el tema,
y dice que ante los tan cacareados sistemas HIMARS estadounidenses, Rusia despliega una de las armas más peligrosas del mundo en Ucrania que supera a la estadounidense. Estados Unidos ha entregado a Ucrania los sistemas de misiles de artillería HIMARS, que se posicionan como uno de los mejores ejemplos de armas occidentales. Según los expertos militares de Estados Unidos, Rusia tiene sistemas de combate significativamente más poderosos en la zona de la operación rusa, como el TOS-1 Aselntsepe. Así lo informa la revista Newsweek. El TOS-1 provoca una onda de choque extremadamente poderosa que puede destruir edificios, dijeron los periodistas de la edición estadounidense. El TOS-1 Aselntsepe es una versión actualizada del sistema de lanzallamas pesado TOS-1 original, que fue adoptado por el ejército ruso en 2001. El último complejo de combate se exportó a Armenia, Azerbaiyán, Irak y Kazajistán. Los expertos militares occidentales como el analista estadounidense Jordan Cohen, creen ampliamente que el TOS-1 es una de las armas más peligrosas que existen. Como señaló Cohen, los sistemas de artillería estadounidenses HIMARS transferidos a Ucrania ni siquiera tienen un poder cercano al de las armas termobáricas rusas. Este último se distingue por un radio de influencia mucho mayor. TOS-1 está diseñado para desactivar el equipo enemigo, así como sus fortificaciones. El sistema TOS-1A tiene una longitud de 3,7 metros y está colocado sobre un chasis blindado con orugas. La plataforma puede girar 360 grados. Dependiendo del objetivo, el disparo se puede realizar con disparos simples o dobles. El lanzamiento automático de cohetes tarda 6 segundos y el manual 12 segundos. Los expertos occidentales señalan que las armas termobáricas, a diferencia de las convencionales, tienen una onda expansiva mucho más grande. Después de la detonación, el material de guerra se mezcla con el oxígeno, creando así un enorme radio de destrucción. Jordan Cohen afirmó que es casi imposible resistirse a esta arma después de haberla puesto en acción. Por eso suelo decir yo eso de: ¿pero dónde vais, animales? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.